La Fiscalía, como siempre, como sucedió desde que el fiscal fue el señor Montealegre, no le dio respuesta alguna al Congreso de la República. Y para este debate era importante saber qué ha pasado con las denuncias sobre los delitos electorales, porque en el Código Penal están consagrados más de 11 figuras de delitos electorales y nunca pasa nada. Creo que apenas ha habido 900 investigaciones que se han iniciado sobre el tema y no ha habido más de 5 condenas en el tema de los delitos electorales. Lamento mucho porque recuerdo cuando fui fiscal general de la Nación que iniciamos investigaciones muy serias sobre casos de corrupción que posiblemente comprometían a la Registraduría Nacional del Estado Civil en algunos departamentos, y también investigaciones que se iniciaron sobre la contratación en aquella época de la registraduría, contrataciones elevadas, como lo dijo aquí una senadora que me antecedió en el uso de la palabra, pero que hay que aclarar para la opinión pública que nos está viendo, contrataciones que no tienen ni que implican para nada al registrador actual. Creo que el señor registrador no ha hecho hasta ahora una sola contratación en términos de realización de elecciones y por lo tanto creo que eso es bueno aclararlo porque no es bueno sobre la honra de las personas obrar con tanta mala fe y lanzar sospechas y lanzar críticas que no responden por lo menos a la realidad de este momento. El registrador creo que no ha tenido nada que ver con las contrataciones que se hicieron desde el 2010 hasta el 2014 o hasta el 2015, sí, con varias uniones temporales que estaban conformadas por los mismos socios y que de verdad sorprenden a la opinión pública por cuanto fueron contratos muy abultados, en los cuales no es que se hiciera una contratación directa, no, es que se hicieron licitaciones de esas que se hacen a la medida y que impiden la participación de cualquier otro licitante. Licitaciones que ponían, por ejemplo, como requisitos que el participante hubiera participado en los últimos 4 años en mínimo 3 procesos de la misma naturaleza, que hubiera tenido contratos con el Estado, por lo menos por 93.000 millones de pesos, con unos tiempos para presentarse muy cortos. Se abría la licitación y apenas daban 4 días para poder manifestar su interés en participar. Señor registrador, ya que usted está aquí, es bueno que mire estas cosas que pasaron en registradurías durante administraciones anteriores para que corrija el sistema de contratación y permita que haya transparencia y permita que haya realmente una competencia que le garantice a los colombianos la integridad y la transparencia y limpieza de los procesos contractuales. Y debo volver a decir, sé que usted hasta ahora no ha hecho ningún proceso contractual en la registraduría. Pero también quisiera aclarar algo que nos dijo aquí la senadora López con tanta vehemencia que pareciera que siempre tuviera la verdad revelada. Dijo que la firma Thomas Gregg, que es una de las participantes en las uniones temporales a las cuales se le adjudicaron esa cantidad de contratos en los últimos 5 años de la registraduría, era socio el señor José Fernando Bautista, exministro de Comunicaciones de la administración Samper y cercano a la campaña del presidente Santos. Eso no es cierto. Falta a la verdad la senadora López. Eso no es cierto. El señor José Fernando Bautista, exministro de Comunicaciones, no tiene nada que ver con los señores bautistas de la Thomas Gregg, que son los que han participado en estas uniones temporales, y no conozco a los señores bautistas, ni soy amiga de José Fernando Bautista, pero es solo para presentar a la opinión pública, a la que nos está viendo todavía, cómo se pueden hacer aseveraciones tan mentirosas y tan irresponsables ante la opinión pública, como se hicieron en esta noche por parte de la senadora Claudia López respecto a ese tema. De otra parte, no hay que tampoco llamarse engaños de que la implementación del voto electrónico, que yo creo que es una urgencia y una necesidad
para mejorar nuestro sistema electoral, para hacer un sistema electoral más limpio y transparente, no le va a costar nada al presupuesto nacional. Por supuesto que le va a costar. La Registraduría Nacional del Estado Civil, en vía de implementar el sistema del voto obligatorio, presentó proyectos de presupuesto para el 2011 de casi 1 billón de pesos que no le fue aprobado en este Congreso, en donde se le aprobó menos del 50% de lo que había pedido. En el año 2014 se le apropió 734.000 millones y para el 2015 319.000 millones. Luego también ha habido aquí culpa del Congreso de la República cuando al aprobar los presupuestos no ha tenido en cuenta la inclusión de las partidas necesarias para implementar el voto obligatorio. El voto obligatorio, el voto electrónico, según informe de la Registraduría Nacional del Estado Civil, costaría o hubiese costado para la implementación en las elecciones del 30 de octubre de 2011, las elecciones de alcaldes, gobernadores, asambleas, consejos y juntas administradores locales, alrededor de 517.000 millones de pesos. 517.000 millones de pesos que tendrían que haberse contratado por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Luego hay que tener en cuenta que no es cierto que va a desaparecer el tema de la contratación si implementamos el voto electrónico. Lo que nos va a asegurar el voto electrónico es de verdad unos mayores niveles de transparencia en nuestra democracia, porque los que sabemos, los que conocemos el tejemaneje de la política, sabemos que todavía sigue imbricado en las registradurías a nivel local y a nivel nacional un alto nivel de corrupción, que yo llamo al señor registrador del Estado Civil para que combata y para que pregunte al próximo fiscal. Afortunadamente pronto el país tendrá un nuevo fiscal general de la Nación. ¿Qué ha pasado con unas investigaciones muy graves y delicadas sobre corrupción en las registradurías departamentales, en algunos departamentos en donde se llevaban unas investigaciones muy serias de las cuales después no supimos nada? Creemos que además en el país es necesario hacer el debate real sobre la necesidad de establecer el voto obligatorio. Hablando de la necesidad de que exista un sistema electoral que haga más creíble nuestra democracia, no solamente hay que hablar del voto electrónico, hay que hablar del tema de la falta de participación de la ciudadanía en nuestra democracia. Miren, los niveles de abstención han ido creciendo en los últimos años. Llegamos a los niveles de un 58% de abstención. Y a pesar de que en los manuales de ciencia política se diga que no siempre la abstención significa democracias deslegitimadas, por ejemplo en Estados Unidos hay niveles altos de abstención, en nuestro país esos niveles de abstención sí muestran una desafección de la gente hacia su sistema político, hacia sus partidos políticos, y creo que en eso sería bueno recuperar una propuesta que hicimos con Horacio Serpa en la reforma del equilibrio de poderes, que realmente se quedó muy corta y no sirvió para mucho, de establecer nuevamente, de establecer por primera vez en Colombia el voto obligatorio. El voto obligatorio es necesario para hacer que la ciudadanía se involucre en sus asuntos, para que entienda que aparte de que es un derecho, es una obligación ciudadana el participar en las grandes decisiones de su país, y sin duda el voto obligatorio será una manera importantísima de luchar contra uno de los grandes flagelos de nuestro sistema político y electoral, que es el de la compra de votos. Yo creo que hay muchos temas en los cuales podemos trabajar en los términos de la comisión que se ha creado con miras al posconflicto, para limpiar y hacer más transparente el sistema electoral, el tema del voto obligatorio, el tema del voto electrónico, que yo creo tendrá que estar realmente implementado para las próximas elecciones, para las elecciones de 2018, el tema de los costos en materia electoral. Pienso que la materia de los costos en el tema electoral parten básicamente de la existencia de la compra de votos. Aquí ya los políticos no mueven ideas.
Pero ¿para qué van a mover ideas? Si lo que necesitan ganarse las contrataciones públicas, ganarse el presupuesto público para reproducir sus feudos políticos a través de la compra de votos. Hay mecanismos, hay formas que desafortunadamente pienso son difíciles de sacar a través de este propio Congreso, porque naturalmente es funcional un sistema como el nuestro, con el voto todavía no electrónico, con no la implementación del voto obligatorio, con un Consejo Nacional Electoral que no tiene una conformación realmente independiente. Hay, en eso creo que tiene toda la razón el senador que me antecedió del Centro Democrático sobre la necesidad de establecer un Consejo Electoral realmente independiente, en donde no solamente estén representados los partidos, no estén representados los partidos de acuerdo con la proporción que están en el Congreso de la República, porque eso no le garantiza ninguna independencia, ni garantía alguna a la oposición y a los partidos minoritarios. Así que, señor registrador, yo creo que tendrá mucho que trabajar en estos temas, pero sí le recomiendo mirar con mucho cuidado la obligación que se tiene por ley de implementar el voto electrónico en Colombia. Hay un sistema que me ha parecido ha funcionado muy bien en América Latina y es el sistema peruano. Miremoslo de cerca, porque yo creo que podemos implementar un sistema parecido. En Perú ha tenido magníficos resultados y ha redundado en la transparencia y en la legitimidad del sistema electoral. Gracias, señora presidenta. Le solicitamos a los senadores que